Hola, ¿cómo están todas, todos? Estamos iniciando un nuevo capítulo de No lo vimos venir, una forma irónica de decirlo, ¿no? Tenemos tanto para conversar con nuestra entrevistada de hoy y los queremos saludar y a lo mejor es una manera retórica de decir cómo están hoy día, se encuentran bien, porque creo que estamos todos un poquito con, no sé, como con las tripas un poco apretadas, ¿no? Bueno, Nacha Churra, ¿cómo estás? Te aprovecho de saludar hoy día como Sí, con harto chaleco, chaquetas encima, con, a lo mejor con una frazadita en la pierna, porque está helado, por lo menos aquí en la región metropolitana. ¿Cómo estás? sí, bien, Bea, me sumo un poco a lo que tú planteas, son como esos momentos en que uno está bien, yo estoy bien personalmente, mi familia, pero en que uno no puede desligarse de un contexto país en donde está aflorando un nivel de necesidad, de dolor, que empieza a trascender el ámbito como de lo sanitario, incluso como de lo económico, y empieza como a alcanzar un cierto grado de una problemática humanitaria, ¿no? Y eso yo creo que nos pone a todos, quienes tenemos interés en el bien común, en una situación de mucha como vibración interna, de mucha ansiedad también. Así que bien en lo personal, pero también con mucha preocupación y ansiedad por lo que está ocurriendo. Bueno, y Gael, vamos a hacer de presentar a nuestra entrevistada, que ya lo está viendo, y vamos a presentarla de inmediato, porque para que meta la cuchara con lo mismo, también se trata de nuestra invitada estelar de hoy día, es la diputada Gael Jomans, diputada que es de, bueno, parte del Frente Amplio, ella es de Convergencia Social, es la presidenta además del partido político hoy día, partido político, ya vamos a hablar de eso también, de Convergencia Social, una de las tantas presidentas que hay dentro del Frente Amplio, que también será tema en el programa. Gael, además, está en comunicación con nosotros desde su casa. Ella vive en la Comuna del Bosque, representa además al Distrito 13, que es integra la Comuna del Bosque, pero también tengo aquí, ayuda a memoria, Lo Espejo, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, San Ramón también. Y vamos a conversar, bueno, de tantas cosas que están sucediendo en el Gran Santiago a propósito de la cuarentena y lo que ha significado respecto a el drama social que ha despertado este encierro obligado en la región metropolitana. Quiero presentar un poquito a la Gael antes de comenzar esta conversación. Nosotros ya nos conocemos hace un tiempo, pero Gael es originaria de la región de O'Higgins, de Rancagua en específico, pero ya hace un tiempo que vive con su familia en Santiago, específicamente en la comuna del Bosque. Fue dirigente pingüina en su momento, fue dirigente estudiantil, ella es abogada, estudió Derecho en la Universidad de Chile, se dedica a la política desde hace harto tiempo, así que queremos preguntarle cómo de repente se ingresa en la política y por qué. Gail Jomans además ha desarrollado un área feminista muy determinante en parte de lo que hace, lo ha destacado desde sus áreas de trabajo, principalmente la laboral. Presidió o preside todavía, ahí lo va a aclarar ella Todavía. misma, todavía en la Comisión de Trabajo en la Cámara, y eso la puso en el ojo del huracán en algún momento por instalar y poner arriba de la mesa el proyecto sobre las 40 horas, que le costó peleas públicas, en fin, acusaciones, mociones de censura, porque claro, una diputada joven ponía ese proyecto, y eran varias diputadas más que lo impulsaban, y eso le costó muchos roces, y van a seguir esos roces seguramente, a propósito de derechos para las y los trabajadores. Muchos temas para conversar, Gael. Esa era la presentación. ¿Cómo estás? Y muchas gracias por acompañarnos hoy día. No, gracias a usted y siempre, bueno, contenta de estar en este espacio, saludarles a todas y todos quienes están mirando, bueno, especialmente Bea, Nacho, y espero que podamos fluir, ¿cierto?, en todos estos temas que en estos momentos que yo comparto son complicados, hay mucha preocupación, urgencia, lo vemos nosotros también, nos llegan muchos mensajes que uno no sabe muchas veces cómo responder porque nuestra como responsabilidades, facultades son súper reducidas, así que más allá de esas frustraciones, simplemente dar un abrazo grande en estos momentos que también siempre hacen falta. Bueno, yo quería partir un poco con la actualidad, lo conversábamos antes incluso con el Nacho. Tú vives en la comuna del Bosque, o sea, la conoces, no solamente en el momento de hacer campaña o en el momento de representar en el Parlamento un sector, sino también conoces la comuna porque la habitas. La comuna del Bosque partió esta semana representando algo que
no era un misterio que podía suceder. De hecho, creo que se hizo muy presente en el Congreso y desde antes de lo que significa una situación de pandemia y de cuarentena, cuando hay desigualdades tan grandes en el país y que se reflejan de manera tan importante en una región como esta, tan grande, la región metropolitana. Y ya podemos entrar en el detalle de lo que se trató de hacer en el Congreso, pero el problema de una cuarentena extendida, incluso de una semana o más, para familias que viven al día o que han vivido con deudas permanentemente en una bicicleta constante y han quedado en condición de desempleo, para familias que viven con un salario semanal, una condición de cuarentena es insostenible. Y eso se empezó a manifestar en la calle y empezamos a ver personas que estaban protestando porque no tenían para comer. O sea, el hambre se vuelve a instalar como un factor, y ahora que lo digo a uno se le paran los pelos porque no veíamos una situación así, y no es que en Chile no se pase hambre porque sí se pasa, pero es una cosa más acotada, pero que personas salgan a protestar por hambre no lo veíamos desde hace mucho tiempo, y creo que quedamos todos como con las tripas un poco apretadas desde que empezamos a ver eso durante la semana. Entonces, eso te quería preguntar, Gael, a propósito de toda esta zona que estás representando y que ahora empezó a surgir en otras comunas también. Fue como un gatillante lo que sucedió en el bosque. ¿Y qué es lo qué es lo que has podido ver en el bosque y bueno, cómo te instalas políticamente en esto, en que nuevamente haya protestas por hambre en Chile? O sea, sí, yo comparto que a uno se le ponen los pelos de punta cuando escucha eso, pero es una realidad que ya estaba sucediendo hace un rato. O sea, en la comuna, de hecho, se había implementado la cuarentena hace unas semanas atrás, ya llevábamos un buen tiempo. Y la verdad es que en un inicio uno seguía viendo el movimiento en las calles, la gente saliendo a trabajar, o sea, que es lo lógico cuando no se cuenta con un respaldo económico y o sea, el no tener dinero, recursos para poder cubrir necesidades, o sea, básicas, alimentarse, pero de lo más básico que hay. Eh, y a mí, al menos, en un inicio, como viendo todo lo que estaba pasando en el bosque, uno piensa al tiro, esto va a ser un gatillante, claro, para otras comunas, y así fue sucediendo. Y era algo que ya se estaba avisorando. Las ollas comunes eran algo que empezaron a suceder semanas atrás en las mismas poblaciones, no solamente en Lo Espejo, en otras comunas del distrito al que represento, pero también en otros lugares de la región metropolitana. Entonces, que la forma sea nuevamente, ¿cierto?, la organización, la solidaridad, que yo creo que es como el lado que no se ve y el lado como rescatable de todo esto, que es terrible, ¿cierto?, pero que la y los vecinos encuentren nuevamente en la solidaridad una forma de responder frente a una crisis, frente a que todos acá somos individualmente responsables, ¿cierto?, de llevar comida a la casa. Y así lo siente también la gente, pero sin embargo, frente a todo lo terrible que ha sido, ellos han encontrado en la solidaridad una herramienta, una forma también de resolver su problema. Y creo que eso es algo rescatable. Siempre yo hablo como de esa parte también positiva de las comunas, que a veces como no, como están en una situación más precarizada, pero de buscar herramientas aún así, incluso de la historia de las mismas poblaciones, porque son poblaciones que se levantaron en una historia de movilización contra la dictadura, muchas de ellas también, y levantando ollas comunes también como una forma de resolver, ¿cierto?, la situación material de no contar con comida. Eso al menos algo que quería comentar también de todo eso. Gael, yo comentaba al principio del programa que cuando empezó esta crisis sanitaria, se empezó a conversar rápidamente de que esto iba a tener un segundo capítulo, ¿cierto? Que tenía que ver con una crisis económica. Y cuando uno piensa en una crisis económica, puede hacer como dos ejercicios, ¿no? Uno es pensar en cómo a uno personalmente, en su realidad, le va a afectar una crisis de laborabilidad, de interrupción de su actividad profesional, de potencialmente cese de recepción de salario, etcétera, etcétera.
y un poco pensar y acomodar como la economía personal, ¿no? Dice, ¿cómo me va a golpear esto económicamente? Pero si uno hace un ejercicio de levantar un poco la vista y empezar a ver desde dónde otros y otras empiezan a vivir y acercarse a la idea de una crisis económica, un poco el punto cero, ¿no? Lo cierto es que el nivel al que yo puedo llegar, que por cierto soy un privilegiado, tengo mi familia sana, tengo la posibilidad de mantener ciertos ingresos, de tener alimentación, de tener un hogar calentito, pero cuando uno empieza a pensar en el punto cero en el que inicia la crisis económica otras personas, lo cierto es que ya no es un problema de que se endeuden, de que potencialmente vayan a, qué sé yo, a atrasar la posibilidad de hacer compras o inversiones o cambio de planes o van a vacacionar menos. Estamos hablando que hay gente que empieza a llegar a un umbral de la crisis humanitaria, ¿no? Y la crisis humanitaria tiene que ver con la incapacidad de atender cuestiones esenciales para la sobrevivencia de la vida. Por cierto, la alimentación, pero también otros factores. Pienso en la gente que hoy día con el frío no tiene ninguna posibilidad de calefaccionarse, pienso en la gente que vive en la calle, eh, y la discusión, la conversa en la esfera pública cobra otras dimensiones, ¿no? Ya no estamos hablando de, oye, cómo lo va a hacer la banca, los créditos, las pymes, estamos hablando del hambre, ¿no? Y aparece este concepto, y efectivamente muchos, entre los que yo me incluyo, ni siquiera hemos experimentado como experiencia de vida. Hemos tenido hambre porque hemos dejado de comer una tarde, porque estamos haciendo una cosa y vamos a comer más tarde, pero como experiencia vital y con tus hijos, con tu familia, con tus personas mayores, o sea, la cuestión cobra otra dimensión, eh, y uno se pregunta inmediatamente, ¿quién puede dar respuesta a esto? ¿Quién puede dar respuesta a este problema en la escala en la que se suscita? Porque no estamos hablando de que pasó un aluvión y hay 100 personas, 200 damnificados. Estamos hablando de millones, si no la mayoría de la población, ¿no? Uno pensaría de que el Estado debiera tener la capacidad de responder, ¿no? Pero pareciera de que el Estado no tiene la capacidad, o este Estado, o quienes administran el Estado, el gobierno, no quiere disponer de los recursos para tener la capacidad realmente de asistir a una cuestión tan esencial como una crisis humanitaria. Entonces, quería preguntarte, ¿qué respuestas tú crees realmente que puede dar la política? Porque inmediatamente empezamos a hablar del activismo solidario, fantástico, la gente que se organiza, las ollas comunes, las instituciones de beneficencia que trabajan en los territorios, las organizaciones sociales, políticas, fundamentales en el tejido, el tramado de la sociedad. La solidaridad comunitaria, lo local, lo territorial, vecinos, que sabemos la generosidad que hay precisamente en esos sectores más carentes, más populares, la fraternidad, el vínculo con los vecinos. Pero ¿cuál es la respuesta real que puede dar el mundo político? Y te lo planteo más situado, ¿no? Como, ¿cuál es la respuesta que puede dar el Parlamento a esto? ¿Cuáles son las atribuciones, cuál es la capacidad real de incidir hoy día en una crisis de estas proporciones? Bueno, sobre la pregunta de nuestras atribuciones o las facultades reales que tenga hoy día el Congreso para poder incidir en esta discusión, la verdad es que son limitadas, son súper limitadas, y tiene que ver con, primero, los límites que establece esta Constitución, en donde casi le entrega todas las facultades en esta materia al presidente de la República. Nosotros no podemos presentar ningún proyecto que implique gasto presupuestario, ningún proyecto que implique incluso tocar en algo seguridad social, y seguridad social es muchas cosas, o sea, no solamente pensiones, es cuando hablamos, por ejemplo, hasta del tema del postnatal, me han dicho que es un tema de seguridad social, y que por lo tanto, por ejemplo, el proyecto que presentamos nosotras no podríamos haberlo presentado porque no tenemos facultades para ello. O cuando, bueno, nosotros estamos hablando de cómo se puede financiar, ¿cierto? Con aportes de los grandes grupos económicos que se pongan, que se comprometan hoy día para que la gente pueda contar con recursos económicos para sobrevivir. Por ejemplo, una reforma tributaria para ello, lo hemos dicho desde la campaña de cuando salimos electos, ¿cierto? La campaña de la DEA,
el impuesto a los súper ricos. Hay muchas otras cosas que hemos ido señalando como ideas, como formas de enfrentar la crisis, pero en el fondo es otra mirada, y que choca con la mirada que tiene el gobierno y en particular este presidente de la República, en donde la mirada está más bien en hay que ahorrar porque luego de pasada la crisis sanitaria vamos a tener que volver a levantar la economía. Y lo dicen así lo han dicho, ¿cierto? Porque, y con el discurso de hay que volver a levantar la economía, pero la verdad es que cuando han dicho eso, y lo hemos visto antes, 30 años, yo creo que ha quedado súper claro de que cuando hablan de levantar la economía, no es levantar la economía para el país, ¿cierto? Es para levantarla para los intereses de unos pocos, de los grandes grupos económicos. Entonces, es lo mismo de siempre. Y cuando uno ve además cuáles son las propuestas que han levantado, cuando se señalaba, por ejemplo, el tema del seguro de cesantía, que fue una discusión bien grande que dimos en el Congreso, porque en parte nosotros decíamos, mira, veamos cuáles son las fórmulas. Si efectivamente el Estado es el que va a poner recursos y no van a ser todas las empresas. No, nunca, cuando pensábamos que una idea así podía ser en el fondo una buena idea, nunca habíamos pensado que iban a ser las grandes empresas las que además se iban a acoger y las iban a hacer acoger, porque el proyecto del gobierno fue eso, o sea, la posibilidad que Cencosud y otras empresas grandes se pudieran acoger también. Entonces, yo diría, primero, hay mirada distinta, hay límites en la Constitución que son efectivos, que nosotros, a pesar de estar en el Congreso, no podemos legislar en esa materia. Y hay otro tema que a mí me parece que es importante, porque al final, cuando todo esto es facultad del presidente de la República, cuando inclusive él no necesitaría al Congreso para muchas de las medidas que se pueden implementar en este momento. Por ejemplo, teniendo un estado de catástrofe como el que tenemos hoy, el presidente tiene más facultades inclusive para, por medio de decreto, entregar recursos económicos, financieros hoy día a las familias. El bono COVID, este mismo ingreso familiar de emergencia no necesitaba el Congreso para poder hacerlo en el fondo, aplicarlo, ¿cierto? Y ahí hay una razón política por parte del gobierno, y la razón es traspasar costos también, que no sea solo responsabilidad del gobierno, sino que también sea la responsabilidad del Congreso. Independiente de cuál haya sido nuestra votación, nosotros en el ingreso familiar de emergencia nos abstuvimos como Frente Amplio, porque estábamos en contra de que finalmente el monto sea tan insuficiente que al final el establecer ese ingreso era una cuestión media falsa, ¿cierto? El decirle a la gente, mira, te vamos a entregar un ingreso familiar de emergencia, pero al final es un bono más que no va a alcanzar para cubrir todas las necesidades. De alguna manera es volver a generar esas trampas, ¿cierto? Y que la gente se engañe, que finalmente piense que va a llegar una ayuda económica, pero no era la ayuda que se requiere, ¿cierto? Y ahí a mí me parece que también hay una utilización por parte del gobierno, en particular del presidente, de cómo han operado durante este tiempo en la relación con el Congreso también. Yo creo que... yo quería hacer una precisión respecto a eso, te quería pedir una precisión porque siento que efectivamente, si bien, y comparto absolutamente contigo en el sentido de que aquí no solo, o sea, aquí básicamente lo que hay en juego es una mirada respecto a la responsabilidad del Estado con la sociedad. O sea, en los 80 el país entero se endeudó para salvar a la banca, ¿no? Y uno se podría preguntar hoy día, bueno, pero ¿por qué el país ni siquiera se endeuda? Porque tiene recursos, digamos, tiene bonos, pero ¿por qué el país, como algunos economistas, incluso algunos economistas bien liberales lo han planteado, ¿no? El propio Andrés Velasco, así como es el momento de tirar la casa por la ventana, es el momento de gastar? ¿Cuándo no? ¿Cuándo si no? Hoy que hay gente pasando hambre, ¿no? Entonces, yo entiendo que hay un problema de mirada respecto al rol del Estado, a los equilibrios entre el mercado, el Estado, la sociedad, la responsabilidad individual, todo lo que sabemos que nos diferencia en términos de ideario y de mirada de mundo con los de la vereda del frente, ¿no? Pero finalmente la cuestión se termina traduciendo en números, ¿no? En números más y en números menos. Y una pregunta súper concreta, ¿tú crees? Porque de la otra vereda lo que nos acusan, a mí me gusta ver a todos, ¿no? Y escucho a todos,
Y de la otra vereda lo que nos acusan es de irresponsables, de que siempre es todo insuficiente, de que no entendemos la economía, de que queremos defalcar el Estado, etcétera, etcétera. Pero en términos estrictos de números, ¿tiene el Estado chileno mucha más capacidad de acción, mucha más capacidad de gasto que lo que ha mostrado hasta el momento? La verdad es que sí, inclusive, o sea, nosotros cuando hemos planteado estas medidas, cuando dijimos se requiere una renta base de emergencia que supere la línea de la pobreza, y eso es por persona 167.000 pesos para cada persona de una familia. Entonces, estamos hablando de números totalmente distintos de lo que señala el gobierno, y efectivamente es mucha más luca, pero cuando planteamos esas propuestas, lo hicimos también con distintos mecanismos para poder financiarlas. Uno de ellos es con los mismos recursos que hoy día se cuenta a nivel presupuestario. O sea, simplemente es, en el fondo, sacar, como de manera burda, por decirlo de alguna forma, sacar recursos de algunos fondos que hoy día están comprometidos y hoy día, en el fondo, gastarlos en esta crisis sanitaria. Y también hay otros mecanismos, como lo había mencionado antes, mediante ciertos compromisos, con una futura reforma tributaria, en donde las grandes empresas se pongan, donde los grandes capitales en Chile también se comprometan. O sea, la verdad es que es impresionante cómo solo, o sea, cuando uno ve medidas, por ejemplo, de otros gobiernos, inclusive gobiernos de derecha en otros países del mundo, en donde cuando dicen, ya mira, vamos a aportar para que la empresa, para que una gran empresa, por ejemplo, pueda, en el fondo, sobrellevar esta crisis, y el Estado va a aportar también económicamente a esa empresa. Pero es mediante un compromiso por parte de la empresa también con el país, y el compromiso tiene que ver o que el Estado pueda participar, por ejemplo, económicamente en esa empresa, o, por ejemplo, se comprometan a no despedir a sus trabajadores. O sea, cuestiones así de básica, uno diría, que por qué no se aplican también en nuestro país, ¿cierto? Y además hay otros mecanismos que también no lo hemos dicho, de hecho, tanto nosotros, yo diría, lo han dicho más los economistas, que tiene que ver con el endeudamiento del Estado. Y eso es importante porque al final, hoy día la gente se está endeudando individualmente. Entonces, y eso termina generando una carga y una precarización mucho más grande a nivel individual que si el Estado se endeuda como organismo. Eso podría generar hoy día una ayuda económica mucho más grande para los chilenos. Y lamentablemente frente a eso, la respuesta ha sido, se vienen periodos, ¿cierto?, más complejos, por lo tanto hay que tener recursos económicos para poder enfrentarlo. Ha sido así la forma de responder por parte del gobierno, pero no se han sentado con nosotros a conversar estas formas de financiamiento. No han respondido tampoco directamente cada una de ellas. Y creo que ahí también hay una forma de enfrentar la crisis que es más bien como solos, o sea, de no escuchar, de no dialogar, de no ver, porque a lo mejor, claro, uno tampoco dice que la propuesta del Frente Amplio sea la que se aplique, no es nuestro gobierno, entendemos que las cosas no van a ser así, pero por último lleguemos a un punto común de conversación, pensando que esto va a afectar no solamente al Chile de hoy, sino que al Chile del futuro también, y por lo tanto el compromiso tiene que ser por parte del Estado. Y ahí cómo juega el Congreso, yo en estas piezas al menos, yo lo veo jugando un rol más bien como de casi haciéndole un ticket a todos los proyectos del gobierno, pero no como una institución que también incida en las definiciones que hoy día se están tomando. Gael, antes de seguir la conversación, voy a aprovechar de leer lo que nos están escribiendo, porque hay hartas personas opinando sobre lo que estamos conversando y haciendo preguntas también. Bueno, llegan, como siempre, hartos saludos. Matías Marín dice, aguanta el bosque. Zapairam, saludos a los tres, a las tres, y gracias, Gael, por tu trabajo, y aguanta en el Congreso. Charlendilla dice, muchos saludos. Gonzalo Winter, diputado que ha pasado por acá, dice, saludos a mi presidenta, por la Gael. Sí, y no la suelten muy tarde, que la Gael trabaja mucho, dice, y nos aprovecha de decir eso. Patricio Achurra, acá familiar del presidente, dice que es bueno verlos un día más, importante asistir a conversaciones sin ninguna censura. Y qué interesante que pongan la palabra censura, porque creo que en algún momento podríamos aprovechar de hablar de cuestiones tan ridículas que pasan en el país, como censurar palabras para no entrar al fondo, como la palabra hambre proyectada, ¿no? Y como trataron de censurar este despliegue
en la torre telefónica y lo podremos tocar como tratar de tapar el sol con un dedo, me dio esa impresión. Y ojo, esto no pasa solo en Chile, hay hartas referencias mundiales que ciertas expresiones o proyecciones que tienen esta impresión, ¿no? Tratan de desarmarlas como con la idea de que si tú la desarmas como que se tapa el fondo. Y es muy curiosa esa forma de pensar, como que si tapo el sol, se acaba el problema. Es que podremos dar una vuelta más adelante. Darin Oswald dice, qué terrible, aquí en Maipú necesitamos generar ayuda también. Vivian Hurtado dice, seca Gael, saludos desde Nueva Zelanda. Matías Marín dice que grande los liderazgos femeninos, lo que el mundo necesita. Marcelo Silva, hace rato que en Chile es más fácil comprar una tele que parar la olla cada día. Esta crisis vino a dilucidar la injusticia social perpetuada en este país. Darín dice, el otro mes será peor porque el seguro de cesantía dará menos porcentaje, son 3 meses críticos que se vienen. Mauricio Zamudio nos saluda, dice, hola, entendiendo que la prioridad son los más vulnerables, creo que se olvidaron de los que boleteamos. Trabajo en matrimonios y como gremio estamos súper conscientes de que no se puede volver a hacer este tipo de eventos y apoyamos eso totalmente. Al mismo tiempo nuestros ingresos bajaron a 0, incluso tuvimos que devolver plata por matrimonios agendados y quedamos pa'l gato. Lo último que supe es que dejaron congelado el proyecto. ¿Alguna esperanza? Pregunta. Lo vamos a retomar porque había un tema específico para la gente independiente y que boleteaba. Andrés Belmar dice, el sistema de salud, educación, vivienda, etcétera, ya estaba en crisis antes del COVID. Hay una parte de la sociedad que ya venía viviendo una crisis constante. O se apuesta por un cambio de modelo o va a seguir muriendo gente en la indignidad. Derek Bahamonde dice, excelente programa, compañeros, aguante Convergencia. Andrés Bío dice, el problema es la falta de un gran acuerdo nacional. Parte de lo que nos están escribiendo hasta ahora a propósito del programa. Gael, William Faraya dice, saludos compañeros, fuerza para sacar la pega. Quería tomarme de lo que estábamos conversando. Tú decías algo interesante y ponías como ejemplo el Parlamento y también esto de un gobierno que parece que no escuchara a nadie, porque efectivamente uno podría decir, claro, la propuesta del Frente Amplio al estar en la oposición, uno puede entender que hay como una cosa reactiva, ¿no? De parte de la autoridad decir, a ver, un momentito, ustedes están en la oposición, yo soy el que gobierno. Eso independiente que uno pensaría que en momentos como este, que son tan particulares además, las cosas, no sé, se abren de alguna manera. Pero en cuestiones específicas, como por ejemplo la renta básica de emergencia, que yo creo que ha sido un tema bien recurrente por todo lo que está pasando hoy día, que es cómo llevarle recursos inmediatos a la gente que lo necesita. Yo creo que esa es la urgencia, y que varios lo decían ahora, es como, y lo quiero decir bien en bruto, cómo le pones plata en el bolsillo a las personas para que puedan llevar adelante la cuarentena, para que sobrevivan. O sea, esa es como la urgencia. Esto no era solamente de un sector de la oposición, era la oposición completa, pero no era solamente el Congreso. Llegaron organizaciones sociales en masa a decir lo mismo. O sea, aquí había un consenso bastante amplio en el país de que esta era la forma. Hoy día muchas organizaciones sociales lo siguen diciendo. Organizaciones que han trabajado con temas de pobreza desde hace muchos años que lo vienen diciendo y están insistiendo con ello y no se pueden explicar que no se haya hecho. Entonces, no era solamente una cuestión de encerrarse con esto de los bandos, ¿no? El bando de la oposición y el bando del gobierno, sino que acá era una posición absolutamente ideológica, de decir, mira, yo creo en esto y de aquí no me muevo, independiente de que toda la sociedad lo instale de otra forma. Y lo complejo de nuestro sistema político es que se puede hacer. Es que tú no solamente puedes no escuchar al Congreso, sino que tú puedes no escuchar a nadie de la ciudadanía. Y hoy día se puede hacer eso, no solamente en el tema social, sino también en el tema sanitario, que lo hace mucho más peligroso y complicado cuando estamos hablando de una pandemia como esta. Y ahí es donde uno empieza a preguntarse cómo articularse más. Y yo quiero tomar un poquito lo que decía el Nacho, porque es como bien frustrante. Yo sé que para ustedes es súper frustrante. Y hoy día se lo preguntaban a una mujer que estaba protestando en La Pintana y le decían, ¿y usted qué cree de la política? ¿La política le ayuda? Y ella decía, no, a mí la política no me ayuda. Y obvio que ella tenía esa sensación de que la política era como pura gente sentada en un escritorio que hacía cosas que a ella no le llegaba nada. Y fue súper, me imagino como la impotencia de ella. Y uno se pregunta, bueno, sí, efectivamente, yo estuviera en la calle, pensaría exactamente lo mismo. Porque por todos estos choques, pero la política aquí es en general, o sea, tampoco la ciudadanía, tampoco el Parlamento, es una cuestión que se ha ido cerrando. Entonces, ¿de qué manera, como estos espacios intermedios para ir generando, cómo nos acercamos
o vamos avanzando a lo mejor en un sistema, y esto pensando en un cambio constitucional, que vaya acercándonos, no sé, a la organización social, a partidos que sean más activistas, más allá del cambio político que se puede generar, pero y de qué manera hoy día poder ir generando toda esa red que se necesite para trabajar como a dos bandos, digo yo, o sea, como para ir avanzando en eso. Sí, o sea, yo creo que muchas de las cosas que pasan con esta crisis sanitaria, como rememoran la necesidad de un cambio en la Constitución, en nuestra institucionalidad. Las desigualdades también afloran, se profundizan, que eran los comentarios que señalaban, ¿cierto? Que comparto plenamente. O sea, lo que pasa en el 18 de octubre hoy día vuelve, y vuelve porque esas desigualdades se ven aún más agravadas, las desigualdades, y sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, en materia de género, hay proyecciones, hay datos de cómo está hoy día pensando que va a tener impacto esta crisis sanitaria en la desigualdad que tienen hoy día hombres y mujeres, por ejemplo, en materia laboral, y que esto se va a acrecentar mucho más porque hoy día las que también asumen mayormente las tareas de cuidado en esta crisis sanitaria son las mujeres, y eso va a tener repercusión. Entonces, ¿cómo podemos abordar todos estos temas, ¿cierto? Y empezar a trazar un camino en esta nueva constitución que queremos, o en este nuevo, como un nuevo Chile que queremos, y que no se vaya apagando, porque a mí me parece que igual hay un peligro con todo esto, y que si la política no le sirve hoy día a la gente, si la política no es una herramienta para poder resolver los problemas tan concretos, por ejemplo, que es el hambre, eh, yo creo que ahí también hay o se puede mal utilizar, ¿cierto?, políticamente por aquellos que quieren cerrar también estos espacios de decisiones, para que la gente no participe, para que se desinterese, para que no vea como que aquí hay una herramienta para poder hacer transformaciones. Y en eso creo que las fuerzas sociales, políticas, tienen el desafío de concordar para poder levantar estas alternativas, y que sean alternativas reales, herramientas reales. Nosotros con los diputados hablamos ya cómo incidimos en estos debates, ¿cierto? Cómo podemos presionar por tener una renta base de emergencia. Lo conversamos como a diario, cómo podemos generar más presión para eso, porque lo que hemos generado hasta ahora todavía no incidimos. A pesar de que logramos el acuerdo de toda la oposición, por ejemplo, en el Congreso, estaban todos los partidos, somos mayoría, aún así no logramos poder avanzar un poquito más, ¿cierto? Entonces hace falta algo más, y ese algo más debe ser construido en esta articulación, en estas conversas con el mundo social, pero lo que hoy día también, y que pasó el 18 de octubre, se empieza a tejer entre la misma gente que está resolviendo sus problemas. Ahí la política tiene que estar también. ¿Cómo hacemos que la política sea hoy día también útil para la gente? Y creo que en eso los municipios han sido un tema, ¿cierto? Porque los alcaldes hoy día son un actor relevante en lo que está ocurriendo, porque el municipio también es una herramienta para poder entregar en el fondo una solución concreta hoy día a la gente. Y creo que cómo nos vamos relacionando entre estos distintos actores para poder generar un contexto de mayor presión hoy día para el gobierno es un desafío importante, y que estamos ahí en conversas para poder construirlo. Gael, yo te quisiera llevar a un terreno más como de analista política, de análisis político, un poco bajo la siguiente hipótesis, ¿no? Y me gustaría como ver si coincidimos o coincidimos en algo, ¿no? En esta hipótesis. Y la hipótesis parte de la siguiente pregunta, digamos, es decir, todos los que conocemos, todos los que vivimos en este país, todos los que hemos pasado alguna vez por el sistema de salud público, mi mujer es médico y ha trabajado en el sistema público, y todos los que tenemos algún vínculo con el mundo real, sabemos que el sistema de salud público colapsa todos los años. Con las influencias estacionales, con la gripe estacionales, colapsa todos los años. Todos los años. Mucha gente muere en el sistema público de manera permanente
particularmente con la gripe estacional, porque no recibe la atención oportuna exactamente. Si a eso se le sumaba esta pandemia mundial de un virus absolutamente desconocido, es que no había ninguna manera de pensar de que el sistema no iba a colapsar. Ninguna. O sea, cualquier persona que tuviera un mínimo de conocimiento del sistema público de salud chileno podía predecir de que el sistema iba a colapsar por todos lados, iba a hacer agua por todos lados. Sin embargo, el gobierno insistió en una línea, en la construcción de un relato desde el día 1, de que se había preparado desde enero, de que tenía un sistema de salud público fuerte, ejemplo mundial. En un momento planteó que habíamos entrado ya en un proceso de meseta, un poco que estábamos superando la crisis, se aventuró un montón de enunciados respecto a volver a una normalidad, todo lo que ya conocemos. Todos sabíamos que el sistema iba a colapsar y que ese relato del gobierno no se iba a condecir con la realidad de los hechos, con la realidad fáctica de los hechos, ¿no? Sin embargo, el gobierno ha insistido en este relato. Entonces, yo lo único que puedo pensar es que el gobierno también sabía que el sistema iba a colapsar, que trató de hacer ciertos esfuerzos, por cierto, para potenciarlo, pero que pensó en el cálculo que si el sistema colapsaba, era mejor intentar construir un relato de éxito y que entre lo que uno vive como experiencia real, más lo que escuchan y te machacan día a día, en el promedio final de la gestión del gobierno o de la respuesta del sistema de salud, uno dijera un 4, un 4,5, un 5, aprueba, ¿no? Un número azul. Pensando en que se vienen una sucesión de elecciones clave, por ejemplo, la elección, por ejemplo, el plebiscito del proceso constituyente, en el que sabemos, ya muchos analistas consideran que va a atender, por ciertos amarres, a lo mejor positivos, digamos, de quórum, a hacer una constitución más o menos amplia en sus definiciones, y que por lo tanto el próximo gobierno va a jugar aquí un rol fundamental, de terminar de escribir un poco las reglas, ¿no?, del nuevo Chile. Es mucho lo que se juega, y el gobierno tiene claramente posicionado a personajes que están en las primeras, en la pole position, para poder ser presidenciables, en algo que perdimos la... Ah, No, ahí volvió. volvió. fue rápido, sí. Sí. Menos mal, así como, oh, no le gustó la pregunta, Nacho. Ajá. No le había gustado la pregunta a la Gael. Me No le gustó, no estoy para hacer preguntas. No estoy para eso. No, y te decía que el gobierno tiene, en esta además realidad en que el 80%, 90% de los chilenos ya no ni siquiera se define en la izquierda y en la derecha, más bien vota por personas, por proyectos, o sea, ahí hay una cosa muy líquida, ¿no? Y tiene a candidatos en la pole position para ganar. Una cosa impensable, uno dice, pero si el ideario de la derecha hoy día está en crisis, es el otro ideario el que está en el sentido común de la población. Bueno, así todo tienen a personas. Entonces pareciera que el gobierno está caminando en una cuerda floja, en que si se cae, si la crisis sanitaria los desborda, por un lado, le puede costar la elección, una elección crucial. Y por otro lado, si se le va de las manos el tema económico, también le puede costar, porque también la mayoría de los analistas dicen que en 2021 va a haber un efecto rebote de la economía, y por lo tanto no sería raro que Chile volviera a crecer a un 6 a 7% a crecimiento de la época de Frey, ¿no? Y un gobierno que enfrenta elecciones en esa situación, la gente no va a decir, oye, esto es un efecto rebote, pues, no, va a decir, oye, aquí el gobierno, después de lo que vivimos, nos tiene creciendo porcentaje. Entonces el gobierno, de algún modo, le conviene mantener un cierto status quo, ¿no? Y yo pienso que esta administración mezquina de recursos públicos puede tener que ver con un cierto interés de destinar recursos a un año crucial electoral como el 2021 y un poco abrir ahí la chequera y ahí mostrar que la derecha es capaz de hacer gasto público, pero eso tiene un costo, porque la crisis humanitaria es hoy día. Entonces, por eso te decía que quería como llevarte a un campo más de analista, ¿no? Porque quería preguntarte,
desde adentro, ¿tú cómo interpretas lo que está haciendo el gobierno? Es decir, ¿cómo interpretas que de los 2.000 millones de dólares se esté gastando 800 en esto, que no se esté ocupando la capacidad de deuda cuando estamos viviendo esto? ¿A qué se puede deber? ¿Está dentro de una estrategia? ¿Esto tiene que ver con cuestiones de carácter electoral en lo que nos jugamos en lo que viene? Hay algo igual que me hace sentido respecto a lo que dices, porque el gobierno ha insistido mucho con este tema de cómo va a repartir los recursos económicos comprometidos. Entonces, en materia de las cajas de alimentación u otros, ¿cierto? En donde quiso hacer insistentemente mediante un sistema de ficha como nuevo, ¿cierto? De protección social. O sea, que no fuera relacionado con los municipios, como que quiere entregar prácticamente las cajas ellos mismos, ¿cierto? Y que el municipio se meta lo menos posible en esa entrega de ayudas económicas. Ahora igual está entregando ayuda económica a los municipios directamente, me dirán algunos, y es parte. Pero hay algunas que está guardando en el fondo para decir, ellos son los que están entregando como para poder validarse. Exacto, o sea, como cuando no tiene ni un sentido, o sea, los municipios son los que tienen como los datos concretos, conocen mucho mejor las poblaciones y dónde tiene que llegar esa ayuda económica, porque además no va a llegar a todos, y ese es el gran problema. Porque también me gustaría también traer a colación algo cuando estuve conversando con algunas autoridades locales de la comuna del Bosque. Me decían que lo que pasó además fue, y tenía que ver con que se estaban entregando cajas de alimentación a algunos vecinos, pero llegó a algunos, no llegó a todos. Y eso fue lo que generó la rabia, la primera rabia, para salir a la calle. Y por lo tanto hay que tener mucho ojo con lo que va a suceder la próxima semana. Cuando se entreguen las ayudas económicas por parte del gobierno y no le llegue a todos, ¿qué va a suceder ahí? ¿Cuál va a ser la reacción de la gente? Entonces, yo a pesar de que veo que, claro, el gobierno está haciendo un cálculo, está tratando de resguardar lo que tiene, y es verdad, han utilizado incluso alcaldes de su propio sector político, eran oposición al gobierno, o sea, tenían todo, la oposición, el gobierno mismo, algunos actores, ciertos medios díscolos, e incluso generar un espacio de diálogo sin escuchar a nadie. Entonces, han hecho de todo para poder tener ellos el posicionamiento de la crisis, cómo resolverla, utilizando el Congreso, que era lo que les decía también, como para poder compartir las responsabilidades si es que algo salía mal. Entonces, a mí me parece que todas esas jugadas, claro que hay una intención, pero creo que como que piensan que la gente, como que el tema de la crisis del 18 de octubre era algo como, no sé, o sea, como, ¿cómo no evaluar? Claro, ¿cómo no evaluar bien que la crisis fue bien profunda? O sea, y creo que eso es no entender como la profundidad de las demandas instaladas y de la realidad que está viviendo la gente también. O sea, como la rabia, esa impugnación no es momentánea. Y a mí sí hay algo que también me preocupa, porque ellos juegan también con las amenazas, ¿cierto? Entonces, cuando inmediatamente querían parar esto con la represión, y lo hicieron. De hecho, se querellaron contra 15 dirigentes o la gente que estaba movilizada. Entonces, la rabia, el miedo, todo eso va a ser parte de este caldillo, ¿cierto? Pero hay que ver cómo se van gestando las cosas. Yo creo que luego de lo que vivimos el 18 de octubre, a mí me parece que nada está muy, como el camino muy, muy dicho, ¿cierto? No es fácil predecir. Yo creo que para nadie es fácil predecir esto. Pero a mí me parece que no es tan simple, o no va a ser tan simple tampoco para el gobierno seguir manejando todo esto. Sí, uno hubiera esperado que en esta circunstancia, y como venía el gobierno también, no tuviera la capacidad de simplemente no tener como una contracara o algo más fuerte, ¿cierto?, a quien como respondiéndole. Y siempre es como, en este caso, como la crítica a la oposición, ¿cierto?, que es también una cosa compleja, ambigua, laxa, y que a mí me parece que también ahí hay un desafío de darle un contorno al menos a los que como compartamos ese contorno, porque esa laxitud no es tal con algunos, y hemos ido coincidiendo, y creo que eso es importante para el futuro, pero también para el presente, para cómo salimos de esta crisis también.
Gael, ¿ha sido muy difícil ser presidenta de un partido en formación? Sí, además que a nosotros nos tocó, que estoy pensando en todo lo que nos tocó en esta formación, que fue, bueno, todo ha sido un proceso tremendo. Yo creo que nunca pensamos cuando empezamos a formar este partido todo lo que íbamos a vivir mientras estábamos formando. Ha sido, bueno, de los desafíos más complicados, yo diría, pero también como yo creo que, bueno, todos los tragos amargos también se conjugan con otros tragos que uno tiene en la política, ¿cierto? Y a mí me parece que dentro del partido nos hemos ido conociendo también con algunos y algunas, no, ni siquiera a lo mejor ni nos conocíamos, cada uno como en la suya, uno como que está recién armando este cuento, ¿cierto? Con todas las dificultades que eso tiene, un partido nuevo, decirle a alguien, además, que eres militar en un partido cuando está todo el mundo hablando de que la política es un asco básicamente y que no ha respondido a los intereses de la gente, es complejo, pero fue todo lo contrario a la reacción que nosotros esperábamos inclusive con todo eso, cuando estuvimos legalizando, lo que veíamos en la gente que incluso quiso firmar y qué sé yo, y que nosotros lo contamos como anécdotas casi, porque los pasó a todos los que estaban buscando firma y qué sé yo, que la gente con mayor razón, ahí estaba el Nacho, y con mayor razón tenía ganas como como ya, ahora qué más, esa era como la forma de responder. Y eso obviamente también nos deja con una responsabilidad grande, o sea, de qué es algo más que puedo hacer, que me puedo poner como para poder hacer un cambio. De hecho, hoy día, vea que yo soy diputada de las comunas y como se ha visto todo este tema del bosque, a mí también me ha llegado gente que conozco que dicen, ¿cómo puedo aportar? ¿Cómo puedo apoyar? ¿Cómo? Entonces, por eso yo creo que ahí los partidos políticos son herramientas y es difícil militar en un partido político. Yo sé que es difícil, pero cuando uno construye esta herramienta y la herramienta luego sirve, uno dice, bueno, vale la pena toda la rabia, los tiempos, ¿cierto? Que uno tiene menos, todos los militantes. Ahora con Zoom es peor porque no hay límite de tiempo, entonces hay reuniones que terminan a las 11 de la noche. Pero vale la pena estos desafíos. Gael, ¿cómo, cómo viviste el quiebre de Convergencia Social? A ti te tocó personalmente porque estabas en la presidencia y porque además tú venías de un colectivo que también tuvo un movimiento interno muy fuerte, un grupo no menor dejó el partido, otro también se quedó. ¿Cómo lo viviste? Nosotros siempre tratamos con la vea en este programa de llegar un poquito a ese tras bambalina de la política, ¿no? Porque la política al final está hecha por personas, con cuerpos, con emociones, con momentos durísimos en los que dan ganas de salir corriendo y decir en qué mierda me metí. Muchas veces. Me imagino que a la Bea, por ejemplo, no le ha pasado eso para nada, porque Para nada. para nada. ¿Cuándo, no? ¿Cuándo podría haberle pasado? ¿A propósito de qué? Pero quería preguntarte cómo viviste tú ese momento en términos políticos y personales, digamos. Bueno, en términos políticos, uno mira las cosas ya como con un poquito de tiempo, que no ha pasado mucho tiempo, pero es como que hubieran pasado años con todas las cosas que han pasado. Igual. A mí siempre alguien me tira una talla como, ¿te imagináis haber estado, no sé, en coma antes del 18 de octubre y te despertáis ahora como todo cambió? Como la película Goodbye Lenin, ¿no? Claro, tal cual como ahora ya no se saluda a la gente, no puede Cayó el salir a la muro. calle. Es otra realidad, más o menos. Yo creo, bueno, sí, en términos políticos, como muchas cosas cambiaron, a mí me parece que igual estos procesos uno aprende harto, es que también es como, yo creo que una mezcla entre lo personal y lo político, porque, bueno, además que estas cosas tienen también, conjugas ambas, o sea,
porque cómo te afectan a ti, cómo te lo tomas, porque a veces uno siempre como que tiene una cuestión como de pensar que todo es personal además, ¿cachai? Como que la primera reacción que tienes en estos casos son como reacciones como casi defendiéndote, y hay que como matizar si las cosas tampoco son tan como contra ti como persona o algo por el estilo, ¿cierto? Y creo que en eso estos procesos, y lo digo porque estos procesos porque he vivido otros que con gente con la que estoy militando ahora, entonces pucha, la vida es así, pues, y este cuento de la izquierda que yo creo que tiene su alto y bajo, y uno se decepciona también, obviamente. Si uno espera que cuando dice, pucha, tengo un ideal de construir una organización en donde distintas sensibilidades puedan convivir, y esa convivencia no es posible, hay un poquito de excepción personal y política también, de que, pucha, a lo mejor no logramos ser eso hoy, pero esto sigue, mañana sigue, y nos seguimos viendo y seguimos conviviendo, y así me pasó con los mismos compañeros con los que te decía que estuve en un momento de quiebre, y hoy día militamos juntos, y así es esto. Entonces creo que también hay que tomarse las cosas como con un poquito más de perspectiva, y eso ayuda, estos procesos ayudan a eso también, a que después cuando uno vive momentos similares, te lo tomas de manera distinta. Oye, Gael, y en base a eso mismo, ¿somos en general la gente de izquierda un poquito hipersensible o un poquito moralizamos demasiado la política o tenemos poco pragmatismo? ¿Qué es lo que pasa, crees tú, que nos atomizamos con esta facilidad, que nos decepcionamos con esta facilidad, que el que un día era un compañero, una compañera, una cuestión, una opinión, una mirada, una votación, ahora es mi peor enemigo? ¿Cuál es tu lectura de esa cualidad tan autodestructiva que tenemos? Es que se pierde la perspectiva, y creo que eso es parte de lo que sucede en esto. Por eso a mí me parece que cuando pasan estas cosas, y es como que lo que estás viviendo en el momento, en ese momento político, que es así, ¿cierto? Que puede ser muy importante para el futuro, ¿cierto? Pero es un momento político, es una decisión coyuntural, es una decisión puntual, que el día de mañana, pucha, tú podés decir, no sé, podría haber hecho las cosas distintas, perfecto, pero tú no eres el enemigo de la clase, ni el enemigo que te pone en una posición totalmente y radicalmente distinta en la otra vereda, porque el día de mañana te lo vas a volver a encontrar, vas a tener que volver a trabajar con esa persona. Entonces, no sé, yo creo que, bueno, ahí la derecha tiene otra forma, ¿cierto? Ellos tienen mucha diferencia, se sacan la mugre, qué sé yo, pero ellos saben que tienen que convivir porque tienen un objetivo común, y en este momento es gobernar, incluso con todas las diferencias, y que ellos además saben cómo mostrar, ¿cierto? Que existen. Y ahí yo creo que a nosotros, la izquierda tiene una historia además de quiebre, de reencuentro, de que te encontrás con el otro, de que sale una organización a otra. Es la historia de la izquierda. Entonces, y que, pucha, yo creo, la verdad es que también es parte de la historia que no nos ha dejado hacer las transformaciones por las que somos Que ese izquierda. es el problema, Entonces, ese es el problema, ese es el costo, y eso es lo que uno termina un costo muy lamentando, ¿no? grande, es un Es costo muy alto muy, el costo. muy grande. Y además, no solo yo diría porque lo del 18 de octubre creo que no solamente fue un tema para los partidos políticos, como en sus internas y todas estas diferencias, en las organizaciones sociales también hubo un montón de desencuentro, de choque, de que tú podís participar, de que si tú eres militante no podís participar ahora, ya eres una persona totalmente distinta. O sea, como de verdad buscando las diferencias más que lo que te podría encontrar en ese momento tan importante además para la historia que estábamos viviendo, o sea, era la oportunidad política para hacer cambios. Entonces, pero bueno, yo diría hoy día, de hecho,
con todas esas diferencias que encontramos en ese momento en particular, ya hoy día estamos todos de nuevo conversando y encontrando nuestros puntos comunes y viendo cómo podemos enfrentar esto. Entonces creo que por eso mismo hay que tomarse las cosas como son, y con un poquito más de perspectiva, porque a lo mejor mañana vamos a volver a hablar y la cosa no habrá sido tan extrema como se vivió en ese momento. Gael, yo quiero recuperar muchas de las preguntas que nos estaban llegando, nos llegan otras, y que son como para orientar a las personas que nos escuchan, porque por cuestiones que pasan en el Congreso, y que de repente la misma gente que está en el Congreso, a ustedes les puede pasar como parlamentarios o parlamentarias que no se dan tanta cuenta, y es que muchas cosas que pasan en el Congreso no quedan tan claras afuera del Congreso. Entonces, por ejemplo, ¿te acuerdas antes preguntar, no me acuerdo muy bien su nombre, pero sí me acuerdo que él nos contó todo su caso, que es un trabajador independiente, que organiza matrimonios, y claro, trabaja con boletas, y bueno, los matrimonios en general, todos se suspendieron. Hoy perdimos a la Gael de nuevo. No, a ver, espera. Ahí está, sí, ya, miren, voy a conectar mi celular, porque es eso lo que me está pidiendo esta cosa, que está como las baterías y todo esto. Ya, dale. Ahí, esperamos entonces para evitar cualquier... pero sigo nomás, tú escuchas. No, ahí no va a escuchar. Ya, la esperamos entonces la Gael. Lo que le estaba diciendo, lo que pasa es que se suman otras. María Eugenia ya nos hace una pregunta ahí bien interesante, que lo hacen a la Gael igual. Sofía Fuentes dice, gigante nuestra presidenta Gael Yoman. Susana Castro hace esta pregunta, dice, ¿por qué la demora en la promulgación de la ley corta de protección del empleo? ¿El pero es el presidente? Andrea Catalina dice, qué grande presidente. Andrés Bío dice, quería igual felicitarte por el tremendo trabajo que están haciendo en la Comisión de Trabajo. Y ahí, Gael, ¿nos está escuchando? Sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces, eso, lo de Susana, que pregunta directamente por la promulgación de la ley corta de protección del empleo, por la persona que preguntaba por qué pasa con la gente que boletea, los trabajadores independientes, y yo me acuerdo que había un aspecto de ley que se estaba tramitando con ellos y se perdió, no sabe si se promulgó, si no se promulgó, si se está discutiendo todavía, qué es lo que había pasado con ese proyecto en particular. Yo te quería preguntar por el proyecto de postnatal, de poder alargar el postnatal, y lo pregunto porque cada vez que se toca ese tema hay mucha gente que pregunta qué ha pasado por la cantidad de mujeres que están en esa misma condición, como para que nos cuentes un poquito. Bueno, sobre el primer tema, que era... ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, súper bien. ¿Sí? Perfecto. Ya, súper. Sobre el primer tema, sobre el tema de los trabajadores honorarios, hay un proyecto de ley que presentó el gobierno que está en el Senado. Ese proyecto no ha ido avanzando más porque tenía muchas observaciones que hicieron los mismos trabajadores honorarios, porque era como otro seguro más que tenían que cotizar los mismos trabajadores. Era un 0,4% más de su sueldo, entonces, y eso solamente, ese seguro solamente se iba a aplicar para situaciones de catástrofe, pero la cotización es para la vida, o sea, todos los meses tendrían que cotizar 0,4% y solo iba a ser utilizable para situaciones de catástrofe. Entonces, esos cuestionamientos se hicieron en el Senado, en la Comisión de Trabajo, y ahí quedó un poco el proyecto porque el gobierno no quiso hacer esos cambios y ahí hubo una discusión y como que hasta ahora ha quedado ahí frenado, pero se supone que esta semana tiene que avanzar. Ahí les puedo ir contando cómo va, en su oportunidad va a llegar a la Cámara de Diputados también, pero eso es lo que era del proyecto. Así que todavía no hay respuesta, lamentablemente, para los trabajadores honorarios. El otro tema es el de la ley corta de protección de empleo, pregunta Susana Castro. Sí, Susana, mira, lo que pasa es que efectivamente el presidente de la República es quien debe promulgar los proyectos de ley, y luego de la promulgación se publican. En este proyecto el gobierno ha amenazado con vetarlo, porque les molesta bastante el tema de la prohibición de repartir utilidades para las empresas que se acogieran a la ley de protección al empleo. Entonces estaban viendo o vetarlo o presentar un proyecto de ley para, en el fondo, contrarrestar esa situación. Por eso no lo han promulgado, pero no han sido transparentes. De hecho, yo he estado como hinchándolo en la comisión. Hoy día de nuevo le volví a presentar este tema en la sala y no me han contestado directamente. O sea, no contestan este tema, porque saben que ahí hay una cosa que están ellos mismos planeando y que
y que y por eso no lo han promulgado, pero es facultad de ellos. Este proyecto de ley ya se aprobó en el Congreso el 7 de mayo, por lo tanto llevamos harto tiempo sin ley, entendiendo que estamos en crisis sanitaria y todas las leyes en esta materia han salido súper rápido. El postnatal de emergencia. Postnatal de emergencia, esto es de las peleas que estamos dando ahora también. Además que un proyecto que presentaron ustedes. Nosotras con Maite presentamos este proyecto y también con otras parlamentarias del Frente Amplio. También presentaron un proyecto similar Marcelo Díaz y también la Marcela Sabat. Entonces, nosotros en el trámite juntamos los 3 proyectos y lo hicimos uno para tener más fuerza y así seguir tramitándolo. Ya se aprobó en la Cámara de Diputados, ahora está en el Senado. El tema es que se tiene que votar la admisibilidad en el Senado. Y habían algunas senadoras que cuando nosotros estábamos viendo este proyecto en la Cámara, también presentaron uno en el Senado, pero le votaron en contra la admisibilidad. Entonces se cayó al tiro. Entonces ahí hay un riesgo que nos dicen las senadoras que está. Entonces están tratando de presionar al gobierno para que pueda apoyar el proyecto de ley. Nosotros hemos estado haciendo de todo para eso también durante este tiempo, con las diputadas, presionando para que apoyen el proyecto. Ha sido todo un tema porque además no es para nadie es entendible que un proyecto que incluso apoyan parlamentarios de ellos, se aprobó con 93 votos en la Cámara de Diputados. O sea, muy transversal. Y lamentablemente el gobierno no quiere apoyarlo económicamente y por eso está este juego de que si es admisible o no. Entonces, la votación de admisibilidad va a ser la próxima semana. Y bueno, ahí estamos, y la idea es generar también presión a los senadores para que esto avance. Así que, bueno, todas las que siguen y los que siguen este proyecto, que usan el hashtag postnatal de emergencia, que han estado con una campaña full, hay que continuar. Yo sé que además ha sido tan difícil, Bea, porque a nosotros nos llegan todos los mensajes de que les están rechazando las licencias médicas, de que hay una desesperación lógica de no poder, ir a tu pega, dejar la guagua, como poder elegir, es una cuestión tan inhumana. Pero bueno, y así que vamos a seguir con esa presión. Yo espero que la verdad hoy día sí lo puedan apoyar y no entrar en este debate sobre la constitucionalidad, la inconstitucionalidad. Nosotros perfectamente podríamos debatir esto y ir al Tribunal Constitucional, pero hoy día hacer todo ese show simplemente porque el presidente no quiere apoyar el proyecto de ley, esta vez porque no quiere que le ganemos un gallito, porque eso es lo que se dice detrás de bambalinas, que no, yo estoy aprovechando esta oportunidad, que un espacio más de confianza para decirlo, ¿cierto? Pero eso es lo que se dice tras bambalinas, que al final es porque el gobierno y el presidente no quiere ceder, porque si no es como que está cediendo un gallito con los parlamentarios. Gael, Dale. muy cortito nomás porque ya vamos llegando al final del programa y la Bea es la que redondea acá. Nos dijo Gonzalo Winter que no explotáramos a su presidenta porque después sí. hasta la 11, hasta la 12. Nos metemos en atado. No, yo quería hacerte una pregunta. Yo sé que podría tener una respuesta larga, pero así como en breve, digamos. Estrictamente en materia sanitaria, no el manejo económico. ¿Cómo crees tú que lo ha hecho el gobierno? Bueno, yo en principio podría haber entendido una estrategia distinta, porque efectivamente en distintos países se han aplicado distintas estrategias. Yo tampoco soy especialista, no soy médico, ni tampoco especialista epidemiológica, que es como la forma, ¿cierto?, que se llama. Pero sin embargo, creo que no puedo evaluar bien a nadie que no escuche ni siquiera los propios espacios que ha creado de técnico para poder aconsejarle. O sea, si a mí el consejo asesor está diciendo que no fueron escuchados, ¿cierto? Si la mesa social que también se creó también dicen lo mismo,
sea, a quién están escuchando cuando toman las medidas. Y creo que eso, para cualquier persona, y esto ni siquiera me estoy poniendo como hacer una defensa en términos de que nosotros, por ejemplo, levantamos el tema de la cuarentena desde un principio. Ni siquiera me voy a poner en esos términos. Pero creo que alguien que no escucha, en este caso el ministro de Salud, como un actor que más bien está con una línea de no escuchar, simplemente defenderse a sí mismo, y las definiciones que toma no me da para darle una buena evaluación, al contrario. Así de simple. Bueno, lo decía el Nacho, Gael, estamos casi ya... Eso fue una sirena, ¿o no? Sí, ya. sí. Un fantasma. Que pasaba cerca de la casa de la Gael. Sí, el Nacho yo lo decía, y ya te vamos a ir dejando tranquila porque ya se cumple una horita más, pero para ir cerrando, solamente pensando en las fechas, ¿no? Se empieza a terminar mayo, ya nos vamos acercando a la última semana, y se acerca el mensaje presidencial los primeros días de junio, va a ser telemático lo más probable, que se va a votar esto en el Senado, porque básicamente, o sea, en el Parlamento, porque el Congreso es el que invita al presidente, en fin. Y hay una característica del presidente Piñera que es bien, que lo hemos visto varias veces, no solamente desde el estallido y ahora con la pandemia, sino que lo ha hecho reiteradamente, yo diría, en este segundo gobierno, que es llamar como acuerdos nacionales. Tiene como una forma siempre de instalar esto de los acuerdos nacionales, como para siempre señalar, a ver, quién está por el acuerdo, así como quién está como por sobre las cosas pequeñas, o quién se pone como en la estatura y quién no. Como para hacer siempre esta, o sea, yo creo para tensionar siempre a la oposición dónde se encuentra, si están conmigo o no están conmigo, un poco para instalar eso. Y se ha hablado harto de acuerdos nacionales. De hecho, no me acuerdo quién recién lo mencionaba, respecto a un acuerdo nacional, claro que lo mencionaba como en un sentido mucho más en serio, digamos, de cómo efectivamente aunar criterios, razones, propuestas, como para ir a sacar Chile lo antes posible. Pero pensando en la fórmula presidencial siempre para esto, en la fórmula más bien, yo diría, del presidente que tenemos, cuando habla de los acuerdos nacionales, o los acuerdos o las unidades nacionales, que es más bien como una unidad en torno al gobierno, no al país. Creo que esa es como la gran diferencia que siempre plantea. O sea, cuando uno piensa en un acuerdo, uno pensaría siempre que el acuerdo está posicionado en lo mejor para el país, no lo mejor para un gobierno, que yo creo que esa es la diferencia. ¿Cuál es la reflexión ahí? Porque hay varios medios que lo han adelantado, pero lo más probable es que en este discurso venga algo de eso. De volver a instalar, se necesitan grandes acuerdos, o a lo mejor llame a un acuerdo nacional nuevamente para enfrentar la pandemia. Pero lo que hemos visto, y esto yo lo relaciono con lo que preguntaba el Nacho antes, y que con lo que uno se queda, en lo sanitario, en lo económico, en lo social, lo que se ve es que hay poca apertura a escuchar. Hay como una mirada muy ideológica que no se mueve, por distintas razones. El Nacho ahí adelantaba una, y yo creo que lo expresó súper bien la presidenta del Colegio Médico, la doctora Isquia Siches, dijo, se necesita una nueva forma de gobernar la pandemia, y ella, claro, lo caracterizaba en la parte más sanitaria, pero yo creo que lo decía bien en cómo afrontar, de qué manera afrontar lo que estaba pasando. Y perdón, y esto solo lo quiero unir con algo que es bien interesante de analizar, que es que, y esto está en desarrollo, porque nadie podría decir esto concluyó en algún país, pero hay varios análisis que se han hecho respecto a liderazgos de mujeres que están a cargo de países y que han ejercido un buen liderazgo en sus propios países a propósito de enfrentar estos momentos que son tan duros y tan particulares. Y una de las cosas que se demuestra ahí es que los liderazgos de mujeres que son más inclusivos, que se abren a escuchar muchas más propuestas en todos los sentidos, sanitarios, económicos, sociales, en fin, dan mejores resultados que el cerrarse a escuchar propuestas y decir como un poco más como un liderazgo más masculino, que es más vertical, de decir esto se hace así. Sí, o sea, la verdad es que a mí eso me hace sentido, y además porque cuando el mismo gobierno se contradice, el mismo presidente, porque en su discurso, su relato, todo el tiempo habla de unidad, de acuerdo, ¿cierto? De que el otro tiene que estar en disposición a dialogar con él,
y con su gobierno, pero no al revés. Entonces es como muy extraño que invite a dialogar, pero a la vez en el fondo no genera ningún espacio de diálogo. Bueno, de hecho nosotros hemos pedido reuniones con el ministro Briones durante todo este tiempo, desde que estamos tramitando la renta base de emergencia, y hasta ahora nada. O sea, no hay reuniones, no nos han dado reuniones. A ese nivel como creo que se demuestra que no hay ninguna disposición. Y en el Congreso no la hubo. O sea, este tema yo creo que dejó en evidencia tampoco que no tenían ningún interés en llegar a un acuerdo. Y de hecho, cuando presentan el veto y luego es aprobado el veto aditivo en la renta base de emergencia, que es como este gallito, que están continuamente como tratando de generar golpes y tratando de ganar. Ellos, el gesto que hacen cuando se aprueba algo así es como ganamos, ¿cierto? Celebrando, así como una cosa súper, como yo creo que dejan evidencia que eso era lo que querían en el fondo, era como imponer, ganar, imponer. Como si esa fuera la forma de enfrentar una crisis como la que estamos hoy día viviendo. Y a la vez se contrapone con ese discurso hacia afuera como unidad, ¿cierto? Dialogar, pero eso no ocurre en la práctica. Y uno ve en otros países, efectivamente, todos los gobiernos tienen esos discursos, ¿cierto? De unidad, de trabajo conjunto, de poder llegar a posiciones comunes. Pero eso no se logra mediante la imposición y mediante no escuchar a nadie y simplemente escucharse a sí mismo. La doctora Isquia también dijo una frase que a mí también me dejó marcada, porque cuando ella caracterizó al gobierno, lo caracterizó como que se comportaba como una pared, y con una pared uno no puede dialogar, ¿cierto? Con una pared uno no puede nada, o sea, no se puede relacionar, y creo que esa es la caracterización más expresiva del comportamiento del gobierno hasta ahora. Bueno, Gael, ha sido un gusto. Creo que repasamos un poquito de tu vida porque se nos fue harto en conversar de lo que está pasando ahora, así que nos debemos otra conversa donde profundicemos más en otros aspectos súper interesantes, además que con otros parlamentarios también hemos hablado, pero se nos ha ido, Nacho, nos hemos ido comiendo un poco con temas de hoy día. La parte más personal, lo que pasa es que la verdad es que en quehacer social hay tantos temas, están pasando tantas cosas tan profundas y complejas que parecería a ratos casi una frivolidad detenerse en otras cuestiones, aunque siempre hemos querido precisamente ofrecer un enfoque que llega un poco a eso, pero nos come lo urgente hoy día. Sí, pero buena conversa, además llegar más al fondo de ciertos temas, más entender qué es lo que pasa con algunas cosas, por qué de repente tenemos esa sensación, hasta nosotros mismos, que entendemos incluso lo que pasa, de que la política parece que no funcionara en Chile, y es súper interesante como conversarlo más detenidamente, porque bueno, sabemos dónde están en manos de quién están los medios de comunicación, por qué estas conversaciones no se dan más ampliamente, por qué no lo conversamos de manera más profunda, así es que qué bueno poder conversarlo en algún espacio. Gael Youmans, muchas gracias por acompañarnos hoy día, por darte este tiempo, porque sé que el Zoom te está robando muchas horas del día. Es una nueva modalidad. Bueno, esto tiene muchos temas también, como porque ¿qué va a pasar luego de esta crisis y la relación con las tecnologías? Sí. Que ya estaban abarcando harto de la vida. Sí. ¿Cómo va a ser el después? Yo creo que ese es otro capítulo a analizar. Bueno, muchas gracias en realidad por la invitación y el espacio. Gracias, sí, un abrazo, Vicky, ya nos veremos para darlo físicamente. Un abrazo muy grande. Un abrazo virtuales. Sí, aguante ahí toda la gente del bosque, toda la gente de todas las comunas que lo están pasando tan mal. Ojalá ya sirva para que esta conversa vaya un poquito más allá, esa es la idea. Muchas gracias a todas las personas que nos escribieron, a todas las que mandan saludos, mandan preguntas, mandan comentarios, mandan críticas, mensajes, en fin, muchas gracias. Solamente un tema, no se puede tapar el sol con un dedo. No porque se tape la palabra hambre, el hambre se pasa en Chile. Solamente para decirlo, porque de verdad que es bien impresionante que se trate de tapar la protesta como si con eso se terminara el hambre. Un abrazo grande y a toda la gente que nos siguió también. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, Gael. Besitos. Un beso muy grande. Chao, Bea. Nos vemos. Chao, Nacho. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.